Los ácidos nucleicos son macromoléculas que están formadas por la polimerización de cadenas lineales de unidades estructurales llamadas nucleótidos. Entonces, las unidades estructurales que forman los ácidos nucleicos, tengo para atrás, quería paralizar este que se está moviendo. Ya, no se puede. Creo que así. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la estructura del ADN y tiene, no sé si ustedes pueden fijarse que está en movimiento, dos hebras o dos hélices que están girando sobre su eje, dando la apariencia de una espiral, ¿verdad? Entonces, cada una de estas hebras está constituida por secuencia de nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos están formados por tres estructuras básicas. Una base nitrogenada, que puede ser pirimídica o purina, pirimídica o pirimidina, se dice, púrica o purina, o sea, cualquiera de esas dos. Un azúcar, que puede ser la ribosa o la 2-desoxirribosa, y el ácido ortofosfórico. Entonces, eso es lo que me forma el nucleótido. Y la unión de un nucleótido con otro nucleótido, otro y así, va a formar los ácidos nucleicos. ¿Ya? En algunos, en el caso del ácido desoxirribonucleico o ADN, va a tener esta conformación, como se ve aquí, y en el ARN es solamente una cadena de polinucleótidos, ¿ya? De varios nucleótidos. Reciben el nombre de ácidos nucleicos porque fueron aislados por primera vez del núcleo de las células vivas. En realidad, el ácido nucleico, los ácidos nucleicos, el ADN en su totalidad prácticamente se encuentran dentro del núcleo, pero podemos encontrar cierta cantidad en menor proporción a nivel de las mitocondrias, ¿ya? Y como tiene el ácido ortofosfórico, entonces tiene un carácter acídico, tiene un carácter ácido, y como se los ha aislado de los núcleos, le denominamos ácido nucleico. Ahora, si me voy a la composición de los elementos que forman parte de la molécula, entonces vamos a ver que los ácidos nucleicos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, principalmente el nitrógeno está en las bases nitrogenadas, y fósforo, ¿ya? Lo que les decía anteriormente, tienen un carácter ácido, carácter acídico, y se encuentran en todos los seres vivientes. Dos funciones principales de los ácidos nucleicos. Primero, son los depósitos de la información genética, y esta información genética se transmite siempre de padres a hijos, de una generación a otra generación. A veces encontramos similitudes o características del fenotipo de hasta la cuarta generación, ¿no? Puede ser nuestro abuelo, bisabuelo, a que nos parezcamos, porque nos están compartiendo la información genética, ¿ya? Okay. Y además, los ácidos nucleicos tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas en la célula, ya que los ácidos nucleicos son los que dirigen el ensamblaje correcto de los aminoácidos ya en una secuencia determinada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una proteína tiene 50 aminoácidos, tendrá que haber 50 aminoácidos. No puede haber 49 ni 51, porque ya no es la misma proteína, ya se trata de otra estructura. El ensamblaje correcto, si en primer lugar en esa estructura de la proteína tendría que estar la histidina, esa posición tendrá para la histidina. Si después viene la valina, pues en segundo lugar tendrá que venir la valina. Entonces, ellos son los que dirigen el ensamblaje correcto en la formación de las proteínas. Bueno,
Además que la individualidad de cada ser está determinada por la información contenida en sus ácidos nucleicos. Si bien nosotros tenemos una similitud con nuestros padres, los hermanos gemelos tienen una similitud igual, muy cercana, pero hay algo que lo diferencia, por eso es un ser diferente, ¿ya? Y esa diferencia está en la secuencia de su ADN. Bueno, dijimos que los nucleótidos eran las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, ¿ya? Y cada nucleótido, lo que les dije al inicio, está constituido por una base nitrogenada que puede ser pirimídica, pirimidina, es lo mismo, pirimídica o pirimidina, lo mismo. O una base púrica o purina. ¿Ya? Entonces, dos tipos de bases nitrogenadas. Monosacárido de 5 carbonos es una aldopentosa. En el ácido desoxirribonucleico será la 2-desoxirribosa y en el ácido ribonucleico la ribosa y el ácido ortofosfórico. Entonces estas tres estructuras me forman, o estos tres componentes me forman los nucleótidos. Veamos, entonces la base nitrogenada, como les decía, puede ser la pirimidina o pirimídica, esta de acá, esta estructura. Vean que en las bases nitrogenadas es donde encontramos, de ahí dice bases nitrogenadas, encontramos nitrógeno, ¿ya? Entonces, en la base pirimidina, nitrógeno 1 es importante porque aquí es donde se lleva a cabo la unión de la base nitrogenada al azúcar. La otra base que se obtiene aumentando a esta estructura, el núcleo imidazol, es la base purina o púrica. Este de acá es importante porque la unión acá se lleva con el azúcar, en la base nitrogenada, aquí, ¿ya? En el nitrógeno 9. Uno en la pirimidina y en el 9 en la purina púrica. Entonces, las bases pirimídicas son de tres tipos: citosina, timina y uracil. Citosina, timina y uracil. Citosina y timina lo encontramos en el DNA y cambia la timina por uracilo en el RNA, ya en el ácido ribonucleico. Entonces, tres bases pirimídicas: citosina, timina, uracil. En las bases púricas o purinas tenemos dos: adenina y guanina. Adenina y guanina. El, el azúcar dijimos que era una aldopentosa y pueden ser de dos tipos, ¿no? La ribosa, fíjense, tiene carbono 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y como tal, el oxidrilo lo va a tener donde en el carbono 2 está completo, ¿no? Por eso decimos ribosa nada más. En cambio, en el DNA no está esta estructura, sino la 2-desoxirribosa. ¿Qué me indica esto? Fíjense, el carbono 2 está bien marcadito con nila ahí. No tiene oxígeno. Por eso dice 2-desoxi, que le falta el oxígeno. Y sigue siendo la ribosa, 2-desoxirribosa. ¿Ya? Entonces, como les decía, ya sea la ribosa o la 2-desoxirribosa, se unen, sí o sí, tiene que unirse a la base nitrogenada y lo hace a través de su carbono 1. ¿Pero a quién? A la base nitrogenada. Si la base es pirimídica, aquí va a ser nitrógeno 1. Si la base es purina, en el nitrógeno 9. Miren aquí, ¿ya? Aquí lo que les decía, ¿no? Un nucleótido dijimos que estaba formado por una base nitrogenada, por un azúcar, en este caso ribosa, y por el ácido ortofosfórico. Entonces, el azúcar se une a la base nitrogenada si esta es pirimídica en nitrógeno 1.
Aquí si lo veo todo, los tres, estoy hablando de nucleótidos, si lo veo los tres. Si solo veo base nitrogenada y el azúcar, nucleósido, ¿ya? Entonces, el nucleósido está formado por la base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, en este caso es púrica o purina, ¿ya? Dos núcleos, ¿no ves? Ya, entonces, y el azúcar, en este caso, como no tiene el oxígeno en el carbono 2, entonces decimos que es una 2-desoxirribosa, debe ser de la molécula del DNA, ¿ya? Entonces, la unión entre el azúcar y la base nitrogenada se da, como es una base púrica, en el nitrógeno 9. Y el ácido ortofosfórico siempre se va a unir en el carbono 5, ya, aquí, y después vamos a ver cómo se va a unir aquí, a este otro. Este es un nucleótido, pero tenemos que unirnos a otro nucleótido para formar los ácidos nucleicos, la cadena polinucleótica. Me dicen si se entiende, por favor. Sí, doctora, se entiende. ¿Sí? Ok. Me tienen que seguir ya. Síganme bien, por favor, les estoy explicando paso a paso. Entonces, un nucleócido, ¿por qué estará formado? Por una base nitrogenada y una desoxirribosa. En un azúcar, ¿no? La aldopentosa, dígalo, porque va a depender, ¿no? Puede ser que esta podría venir acá también, ¿ya? ¿Se entendió? En el DNA no tenemos ribosa, tenemos 2-desoxirribosa, ¿sí? Pero podríamos formar nucleócido de RNA también, ¿ya? Ya, entonces un nucleócido solo, la base nitrogenada y el azúcar. En este caso, 2-desoxirribosa. ¿Y el nucleótido? A ver, mm, ¿por qué está por un conformada? A ver, ácido de nuevo. ortofosfórico No, más ya. una Ya, a ver. De ribosa, acá, empecemos desde la base. ¿Qué base tiene? nitrogenada Ya, más la azúcar ribosa y más un ácido ortofosfórico. ortofosfórico. Muy bien. Aquí la unión, miren, como la base nitrogenada es pirimídica, la unión entre el azúcar y la base, nitrógeno 1 y carbono 1, quino, ¿eh? Y entre el azúcar y el ácido ortofosfórico a nivel del carbono, ¿qué carbono será este? 1, 2, 3, 4, ¿qué carbono será este? 5. 5, ¿sí? ¿Está bien? Aquí la unión entre el azúcar y la base nitrogenada es una base púrica. En carbono 1 del azúcar, con qué número de nitrógeno? 9. 9, muy bien. Y entre el azúcar bueno, si fuera un nucleótido, en este caso solo estamos marcando 2, si fuera un nucleótido, si fuera un nucleótido, contando este ortofosfórico más a nivel del carbono, ¿cuánto sería? 5, ¿no ves? ¿Sí? Bueno, entonces, ya entonces, nucleócido solo 2, nucleótido 3, ¿ya? Base nitrogenada, el azúcar y el ácido ortofosfórico. Nucleócido, base nitrogenada y azúcar nada más, ¿ya? Aquí hay varios ejemplos para que ustedes, ¿ya? Es más, miren, aquí tengo la base más el azúcar, me forma el nucleócido de adenosina. Pero, ¿qué pasa si yo le aumento ácido ortofosfórico? ¿Qué formó? ¿Qué formó? Un nucleótido. Nucleótido. ¿Qué pasa si yo en vez de 1 le aumento 3 aquí? Aquí hay 1 y forma adenosina monofosfato. ¿Qué pasa si yo le aumento 3? No 1, 3. 3 ácidos ¿Se ortofosfóricos. convierte en adenosin trifosfato? Eso, en adenosín trifosfato. ¿Ya? ¿Ok? Esa actúa solita, es una moneda energética, es lo que se quiere formar, se forma a nivel de la mitocondria para almacenar energía cuando el organismo lo necesita. En reacciones, por ejemplo, de síntesis se necesita ATP y también para el transporte en contra del gradiente, ¿no es? En transporte que denominamos activo, ¿ok? Bueno, aquí ustedes ya van practicando para ver cómo se va formando los diferentes nucleócidos y nucleótidos.
Bueno, hasta ahí ya formamos los nucleótidos. Ahora, aquí, por favor, ustedes me dicen cuántos nucleótidos ven, ¿ya? Aquí. ¿Este es un nucleótido, sí o no? El de aquí. El que me Sí, están siguiendo ustedes con la flechita, con el puntero. ¿Sí o no? Sí, sí, Aquí. ¿Habrá también. otro? Ya. Aquí. ¿Habrá otro nucleótido? Sí, ¿no es? Están completos. Todos tienen base nitrogenada, azúcar, ácido ortofosfórico. Base nitrogenada, azúcar, ácido ortofosfórico. Base nitrogenada, azúcar, ácido ortofosfórico. Base nitrogenada, azúcar y ácido ortofosfórico. Ya. ¿Cuántos nucleótidos hay? Esta es una cadena polinucleótida, dice varios, ¿no? Pueden ser miles, no nos entra la página para mostrarlo todo, pero aquí ¿cuántos hay? ¿Cuántos nucleótidos hay, jóvenes? 4. ¿Y otro? Cuatro nucleótidos en una sola cadena, ¿ves? Ya. Ahora lo que les decía de la unión entre el azúcar y y la base, esta es una base púrica. La unión se da entre el carbono, 5. no, 5 es acá. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. Entre el azúcar y la base, entre el carbono, ¿cuánto? 1. 1 y el nitrógeno, ¿cuánto? La base es púrica. 9, 9. Entre el azúcar y el ácido ortofosfórico. ¿El ácido ortofosfórico dónde queda? ¿En qué carbono se enlaza? ¿A qué carbono se enlaza del azúcar? En el carbono 5. Carbono 5, ¿ya? Hasta ahí formé mi nucleótido, pero este nucleótido tiene que unirse al siguiente, al de abajito, ¿no ves? Y tiene que haber, aquí se llama un enlace fosfodiéster, aquí este enlace. Pero este azúcar al siguiente se tiene que unir, mire, igual, un enlace fosfodiéster, porque se da entre el azúcar y el ácido ortofosfórico del otro. ¿En qué? ¿En qué carbono? Ya no puede ser en el 5. ¿En qué carbono se da? En el carbono 3. En el 3. Y entonces vamos así siguiendo, ¿no? 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. ¿Se entendió? Porque se tienen que unir. Si es una cadena polinucleótida, tienen que unirse los nucleótidos al otro y así, hasta formar. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok. Bien. Entonces, a ver este nucleótido, el segundo. ¿Qué tipo de base nitrogenada será la citosina? Purínica. No. Púrica son dos, adenina y guanina. Dos nombres, púrica o purina, es lo mismo, ¿ya? Púrica o purina. Esas son solo dos, adenina y guanina. Y las bases pirimídicas o pirimidina, ¿cuáles son? Citosina y timina. Eso, citosina y timina. Entonces, si esta es una pirimídica, la unión del azúcar con la base a nivel de qué carbono y de qué nitrógeno se forma. ¿Mm? ¿Se olvidaron? En las bases púricas o purinas dijimos nitrógeno 9 y en la pirimídica nitrógeno 1. Nitrógeno 9, nitrógeno 1. Nitrógeno 9, nitrógeno 1. ¿Ya? Primero se forma el nucleótido y este nucleótido luego se une a otro nucleótido y este a su vez nucleótido a otro y así. ¿Ya? Miren cómo se unen entre sí, enlace fosfodiéster. ¿Ya? Entonces se crea un puente del carbono 5, que acá sería el 5, ¿no?
al carbono 3, carbono 5, carbono 3, ¿ya? El nucleótido anterior. Entonces tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. A su vez, el ácido ribonucleico se clasifica en 4, ¿ya? El ácido, el ARN mensajero de transferencia ribosómico y el ADN nuclear pequeño. Esos son los 4, ¿ya? Dos primero, la clasificación, dos ácidos grandes, dos ácidos nucleicos grandes. El ácido desoxirribonucleico, más conocido como DNA o ADN, y el ácido ribonucleico como ARN. ¿Lo ven? Ya. Veamos este primero. Esta estructurita que está aquí, está en movimiento, es el ácido, lo que está indicando es la conformación del ácido ADN o del ácido desoxirribonucleico. El ADN se encuentra en su casi totalidad, ¿no? Dijimos dónde, en núcleos celulares, pero también podemos encontrar una pequeña cantidad de ADN en mitocondria, en el caso de las células animales, y en cloroplasto en el caso de las células vegetales. Avanzamos nosotros, debo tener estudiantes en esta sala que llevan conmigo parásitos. Y vimos nosotros que los parásitos de la familia Trypanosomatidae tienen una estructura con ADN fuera del núcleo. ¿Qué se llama esa estructura? En la leishmania, perdón, hay, y en el tripanosoma también tiene esa estructura. ¿Kinetoplasto, doctora? Eso, el kinetoplasto o cinetoplasto, ¿ya? Así es. Así es, exactamente. Y en las bacterias, plásmidos. Ya puede ser que esté fuera. Y ese le da la resistencia a veces a los tratamientos, resistencia antibiótica, ¿ya? Los plásmidos. Bueno, el ADN es una molécula lineal de gran longitud. O sea, puede estar empaquetado, obviamente no así lineal, sino se empaqueta alrededor de proteínas. Después vamos a ver eso, ¿ya? Pero su longitud es grande, pues metros, ¿no? Pero su eje transversal es, o sea, esto puede ser largo. En cambio, de aquí para acá, su eje transversal no se lo ve pues a simple vista, ¿no? Porque ese eje transversal es apenas de 2 nanómetros. ¿Ya? Es por ello que la hebra se corta fácilmente durante los procedimientos de separación por espiración. Cuando dice que se corta, no es que lo va a cortar por acá, es de acá, se separa. Estas dos hebras que están juntándose se separan, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, la estructura molecular del ADN, como lo primero, lo básico. Fíjense, es como si fueran dos cintas. ¿Se ve? ¿Me están siguiendo? Es como si fueran dos cintitas. ¿Se ve? Están rodando, están girándose sobre su propio eje. Dos. Una y dos. Y que están unidas por diferentes puentes, se están unidas por las bases nitrogenadas que van en el centro. ¿Ya? Y ahora les digo con cuántos de puente de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, reacción hidrofóbica. Eso, ¿ya? Vale. ¿Se ve? Por dentro, ¿no? Esto de acá se podría romper, y me quedan estas cintas separadas, estas hebras separadas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas cadenas polinucleótidas tiene el ADN? ¿Mm? ¿Cuántas se ve aquí? 2. Dos. Si no me van a contestar, me van a obligar a que todos enciendan su cámara y salgan, aunque sea todo despeinado. ¿Ya? Participen, por favor. Dos, ¿no ven? ¿Y por qué se ve que están unidas? A ver, están enrolladas sobre su mismo eje, en forma de espiral. ¿Sí? Se ve, ¿no ven? ¿Por qué se ve que están unidas? ¿Qué dice? Y está hasta con nombre ahí, por lo menos la letra lo está mostrando.
Por los nucleótidos y las bases. Las bases nitrogenadas. Ya, olvídese, aquí ya no hay nucleócido, porque cada nucleótido tiene base nitrogenada, tiene un azúcar y tiene el ácido ortofosfórico. Sí o sí aquí tiene que tener, ¿ya? Solo que las bases nitrogenadas están enfrentadas, están en el centro de esta cadena aquí y de esta, y se unen entre sí. Si es guanina, y siempre decimos son antiparalelas. ¿Por qué antiparalelas? Empieza en 3, miren, esta base, esta de acá, esta cadena, termina en, ay, perdón, y termina en 5. Esta y empieza en 5 y termina en 3. Se tiene que poner como que se pusiera del otro lado para que se complementen entre sí, miren. Y siempre la complementación estará dada por una base nitrogenada púrica y una base nitrogenada pirimídica. Siempre así. Ese es el orden. Nunca va a ver usted una adenina con guanina. Nunca. O citosina con timina. Jamás. ¿Ya? O timina, citosina. Tampoco. ¿Cómo es la combinación? Guanina, base púrica. Citosina, base pirimídica. Timina, base pirimídica. Adenina, base púrica. Siempre, siempre así. Miren, igual, en este lado, bueno, ya al lado izquierdo estuvo la citosina, en el lado derecho la guanina, pero siempre van juntos. Citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina. ¿Ven ustedes? Siempre es una base púrica con su base pirimídica. O una base pirimídica es lo mismo con una base púrica. ¿Se entendió? Entonces la combinación siempre será guanina, citosina o adenina, timina. ¿Quedó claro? Sí. Ya yo estoy aquí gritando. Mis vecinos están aprendiendo, creo, la clase de ácido nucleico. Y ustedes no me contestan. Bueno. Ahora miren, ¿cuántas hélices habrán acá? Desde aquí es 1. Y esta será otra. ¿Cuántas hay? 2, ¿no? 2 hebras. Bueno, entonces están, y dijimos son nucleótidos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 núcleos. En la otra es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y se unen a través de qué? Están unidas aquí. Aquí estas 2 hebras están unidas. ¿Por qué se unen? Adentro quedan. ¿Qué son estos? Base nitrogenada. Ya, entonces se unen por sus bases nitrogenadas. La unión entre la guanina, que es una púrica, con la citosina, que es una pirimídica, se da a través de enlace por puente de hidrógeno, que acá lo está remarcado con puntitos, ¿no es? Con líneas así segmentadas por puntitos. 3, y entre adenina y timina, 2. Esta tendrá que ser, sí o sí puede ser citosina con guanina, por eso es 3. Esta puede ser, la timina está más marcadita, timina adenina, y de 2, adenina timina, ¿no? Fíjense la secuencia. Y dijimos siempre son antiparalelas, una empieza en 5, termina en 3, y la otra que se complementa, entonces son antiparalelas pero complementarias. Empieza en 3 y termina en 5, es como si se diera la vuelta, ¿para qué? Para que se puedan unir. ¿Ok? Dudas que tengan, pregunten por favor. Para las siguientes clases, tengo la persona responsable de guardarla a la lista. Está en sala. Mandó un mensaje diciendo que tuvo una emergencia y tuvo que salir, la del C2.
¿Y a alguien le dijo que se encargara de la lista, que se la guardara? Creo que no, eso lo escribió aquí en el chat de Zoom, doctora. Yo creo que para las siguientes van a tener que encender su cámara, sí o sí. No me responden, pareciera que están cocinando, lavando, haciendo otra cosa. ¿Ok? Bueno. Como les decía, miren, las bases púricas y pirimídicas se proyectan en el centro, van, ya hacia el centro, en sentido perpendicular de la doble hélice. Y una vuelta de cada hélice nos indica, para que dé una vuelta, nos tiene que haber 10 de estos, que hay 5, ¿no? 10. Una vuelta completa. 10, ¿ya? Ahora, estas 10 pares de base miden 3.4 nanómetros. Entonces quiere decir que cada base, cada una de estas, 0.34. Y aquí están, miren, los puentes. Esta es nuestra cadena nucleótida, polinucleótida. Esta es la otra que se va a unir. Y dijimos son antiparalelas, porque una empieza en 5, termina en 3, la otra empieza en 3 y en 5. ¿No ven? Y son complementarias, porque siempre la guanina se une a la citosina por 3 enlaces por puentes de hidrógeno, la adenina a la timina por 2. ¿Ya? En esta secuencia de base es la que está la información genética, ¿ya? Como les decía, siempre se une así, adenina con timina y citosina con guanina. Adenina con timina, 2 enlaces por puentes de hidrógeno, citosina con guanina, 3. ¿Ya? Y siempre entre las bases nitrogenadas se da la unión. Mira esta, ¿ya? Miren acá, 1, 2, 3, 1, 2. Ahora, el puente de hidrógeno se puede dar entre el oxígeno que tiene carga negativa y el hidrógeno, o entre el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no es? Carga positiva, carga negativa, por atracción de sus cargas. Y cada citosina siempre por guanina, ¿no? Citosina con guanina, timina con adenina, citosina, citosina, guanina, adenina y timina. Siempre así, ¿ya? Además, hay otras fuerzas que contribuyen significativamente a los puentes de hidrógeno, a que se mantenga esa doble hélice. Entre esas tenemos las interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals también, ¿ya? Entonces, ahora, esa estructura, esta doble hélice, se puede desnaturalizar. Se desnaturaliza frente a diversos agentes. Para separar, la desnaturalización es la separación de esta hebra, digamos. Aquí vemos 2 y acá se ve que se están separando. Entonces, si nosotros esta estructura la ponemos a un calor, pero un calor así, que sea un calor controlado, álcali fuerte, urea, se va a debilitar esta enlace por puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, eso se debilita y se va la hélice separar, ¿ya? Entonces se separa, quedarían dos, como que dos hebras, ya, 2 cintas. Y también al revés, ¿no? En el sentido inverso, ya, puede ser reversible la desnaturalización, pero si se disminuye lentamente la temperatura donde estaba el ADN. Y entonces igual, por calentamiento separábamos, ¿se acuerdan? Miren, se separó. Y por enfriamiento también controlado, podemos volver a hacer que estas dos hebras se unan. Entonces a eso se conoce como renaturalización, ¿ya?
Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede combinar el ADN de una especie con otra? ¿Se podría? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no? No dije que se deba en varios casos, pero si se puede hacer. Se puede naturalizar, se puede combinar. ¿Qué? Sí se puede, se llama hibridación. ¿Ya? Miren, aquí primero lo que ocurrió fue desnaturalizar, ¿no ves? Son ADN de especies diferentes. Luego ya se separó primero por calentamiento, se desnaturalizó y luego por enfriamiento se vuelve a renaturalizar, pero esta vez uno va a quedar, ¿no ves? Con el ADN del otro, ¿no? Se ve azul con rojo aquí, para que vean la diferencia. Entonces, esta sería una doble hélice híbrida, la hibridación. Entonces, si mezclamos condiciones adecuadas, ADN desnaturalizado de dos organismos diferentes, algunos segmentos pueden tener trozos complementarios que forman dobles hélices híbridas. En la naturaleza se da entre un animalito cuando el caballo cruza al, a la burra, ¿no es? ¿Y qué forma? No forma caballo ni burra. ¿Qué forma? Una mula. Mula, exactamente. ¿Y en las vegetales se podría hacer eso? ¿Han escuchado ustedes? Sí. ¿No es? Hay unas mandarinas lindotas, grandes, ¿no? Entonces, generalmente aquí se crean híbridos, ¿no es? Porque se utiliza una planta, una base de planta que sea resistente a bajas temperaturas o altas temperaturas, resistente a insectos, a hongos, resistente. Pero generalmente esta planta resistente, sus frutitos son chiquititos y son agrios. Entonces, a esta base firme, fuerte, le coloca una yema de otra planta que da fruto lindo, jugoso, dulce, etcétera, ¿no es? Entonces, creamos una planta híbrida. La base es de una, el fruto es de otra. ¿Ok? Bueno. Ahora, toda nuestra información genética, si fuera así lineal y se extendiera, no tenemos 4 metros nosotros, ni siquiera nosotros medimos 4 metros, ¿eh? Entonces, o metros, no medimos así 2, 3 metros. Y nuestro ADN tiene que estar contenido al interior de la célula. Entonces, el ADN se enrolla, eh, imaginémonos un hilo, ¿ya? El hilo, nuestra carreta del hilo y alrededor del hilo alrededor de la carreta que se coloca hilo, ¿no ve? Y se envuelve y se envuelve y se envuelve. Cuando usted lo saca, se estira, se hace grande. Así pasa con nuestro ADN, ¿ya? Entonces, la cromatina forma parte del cromosoma y el cromosoma es todo. Nosotros tenemos en nuestra célula 23 pares de cromosomas, ¿no ves? 46 cromosomas. Entonces, en cada cromosoma nuestro ADN está enrollado. Primero sobre proteína, forma la cromatina y luego me formará el cromosoma. ¿Ya? Quizás con las otras le entendamos un poquito más. Este 150, ya me olvidé. Miren acá. Fíjense, el ADN está enrollado sobre una proteína denominada la principal. ¿Qué se llama? Donde se enrolla miren, se ve que está enrollado como si fuera un carrete de hilo y el hilo está alrededor. El hilo o el ADN está enrollándose alrededor. ¿Qué se llama la proteína? Histona, ¿ya? Y luego, mire, se enrolla alrededor y forma los nucleosomas, ¿ya? Luego, estos nucleosomas se unirán, ¿y qué me forman? Cromatina. Cromatina. Y esto a su vez, ¿qué formará la cromatina? Ya como un tejido más grande va formando. ¿Qué forma? ¿Qué se llama esta estructura? Cromosoma. Cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros en nuestra célula somática?
¿Cuántos de estos? 23 pares. 23 pares. El número total será entonces 40, 46. 46. 46. 22 pares autosómicos, un par sexual. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces ahí quería llegar. ¿Ya? Entonces ya saben qué parte es la cromatina. ¿Ya? Entonces el ADN de nuestra célula está asociado a proteínas. Esas proteínas principalmente son las histonas para formar cromatina y esta a su vez formará el cromosoma. ¿Ya? La más importante de las proteínas son las histonas. Estas ayudan a empaquetar el ADN. O sea, está aquí y sobre esto se va a empaquetar el ADN. ¿Ya? Se va a formar. ¿Ya? En la cromatina la molécula de ADN se encuentra distribuida a intervalos regulares, da 2 vueltas sobre un núcleo constituido por un octámero. Ese octámero es la histona. El núcleo de histona y la superhélice de ADN forma el nucleosoma y están conectadas por un ADN de una extensión de 150 pares, ¿ya? De base. ¿Ok? Aquí me faltó el 1. El nucleosoma entonces será la unidad básica de repetición de la cromatina eucariota. En una célula humana, cerca de 2 metros de ADN, mire, 2 metros deben ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello. Un nucleosoma se compone de alrededor de 150 pares de base de ADN enrollada alrededor de la histona. ¿Ya? Ahora, los nucleosomas se organizan como cuentas de un collar, las cuales a su vez son plegadas sobre sí mismas repetidas veces para formar al final el cromosoma. Entonces, este es el nucleosoma, ¿no es? El nucleosoma estará constituido por el ADN y la proteína histona. Después se van empaquetando de dositos para formar la cromatina y esta a su vez formará el cromosoma. ¿Ya? Ven aquí, miren, se ve cómo se va el ADN, se va empaquetando en las histonas. Y a esto denominamos nucleosoma. ¿No? A todo. Entonces, tenemos ADN alrededor de las histonas. ¿Qué forma? Como Nucleosoma. cuentas de collar, dice, nucleosoma. A su vez, el nucleosoma, ¿qué formará? ¿Qué formará? Cromatina. Cromatina. Y la cromatina formará Cromosoma. Cromosoma. ¿Cuántos pares tenemos nosotros en nuestra célula somática? 23 pares. 23. 23 pares. Los 22 pares son Autosómicos y un cromosoma sexual. exactamente. Bien. ¿Pasaron bien en embriología? Ok. Entonces un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de nuestra célula. Los diferentes organismos tienen también diferentes números de cromosomas, pero a nosotros nos interesa lo del humano, ¿no? Lo de nosotros. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosómicos y un par es sexual. A ver, un varón que diga hola, un joven, Hola, ya. Nombre, Erwin. Erwin. Erwin, ¿cómo sería el par de cromosoma sexual suyo, de usted? Sería XY. XY, muy bien. Una señorita. Después hablen, chica. Sería XX. XX. Y en nuestras células sexuales, en nuestros óvulos, ¿cuántos cromosomas tenemos? 23 y el Solo cromosoma sexual sería X. Ya, pero solo tenemos 23, no pares, no 23 pares, solo 23. Y en los espermatozoides, Igual, no, ajá. 22. Y uno sexual, ¿no? ¿Usted qué Ajá. tiene para entregar? Y. XY. ¿Y la mujer? X. XX. Eso. XX.
Cuando se combina, si la mujer da el X y usted da el Y, ¿qué va a formar? Un hombrecito. Eso. Y si la mujer dona el X y usted dona el X, ¿qué va a formar? Una mujer. Ya. Entonces, ¿quién define el sexo? El varón. El El hombre. varón. Exactamente. Y por siglos de siglos la pegaban, la mataban a la pobre mujer cuando nacían mujercitas, ¿no es? Porque pensaban que era la mujer la que determinaba, y no es verdad. Quien determina el sexo es el varón. ¿Ya? Bueno, no se olviden. No me están grabando, ¿no? Quería decir un chiste. Ay, mejor ahí no. Doctor, Ya. ¿y se puede hacer algo para que, para inducir a que salga varón o mujer? Quizás en estas clínicas de fertilización, pues lo puedan hacer ¿no? Pero así, naturalmente no, pero sí, genéticamente y con modificaciones sí se puede, he escuchado que se puede hacer, ¿ya? Porque hay varones que tienen 10 hijas, mujeres, 10. Él está donando lo que tiene para donar, pues, o dona X o dona Y. Y ¿Y es no X tiene nada que cromosoma. ver la genética? Eh, Depende de él, pues, depende del varón, ¿no es? No, Hay es que familias que hay todas hay mitos. mujeres y ya después su descendencia vienen puros varones también, Ajá, porque hay ¿no es? mitos que dicen el primer hijo de mi padre salió mujer. Ah, entonces tu primer hijo va a salir hombre o mujer. Dicen. O sea, condicionan No, que a la genética. pasa que el cromosoma Y es más débil. Si el cromosoma Y es más débil, ¿no es? Ese es más débil. Si el pH nosotros podemos ver, pero igual lo tienen los cromosomas de ambos, ¿ya? Bueno, ya saben entonces qué es un cromosoma, ¿no? Al final es toda la estructura que está contenida, aquí está contenido nuestro ADN total, ¿ya? En cada parte. Y dijimos que algún ADN se encuentra fuera, ¿no? Fuera del núcleo en pequeña proporción, pero también tenemos un poquito de ADN fuera, ¿ya? En este caso, el ADN circular está constituido por 15.000 pares de base en las bacterias y el ADN mitocondria en los humanos posee 16.569 pares de base. ¿Ya? Entonces ahí también tiene información para la síntesis de ARN. Aquí vamos a ver, miren acá en el interior, ¿ya? Tenemos el ADN. Dentro de esta organela citoplasmática, que es la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial. Bueno, ahora vamos a ver qué es la genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se van a transmitir de generación en generación, ¿ya? Los genes van a ser las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia, siempre de padres a hijos, ¿no? El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de nuestro organismo. Y estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo. Si es algo que nosotros vemos, se denomina fenotipo. Si no vemos, pero está adentro, al interior,
es el genotipo, ¿ya? Entonces, una característica que un ser viviente puede transmitir a su hijo es una característica hereditaria. Y la transmisión de esas características de padres a hijos es la herencia. Y la rama de la biología que estudia la herencia es la genética. Bueno, yo no soy genetista, me hubiera gustado, pero esta ciencia se va a ver con el tiempo que va a hacer más investigaciones, porque se cree que inclusive enfermedades que antes no se podían tratar o enfermedades que no se trataban, se va a hacer ahora a través de la genética, ¿ya? Ahora, la herencia consiste en la transmisión a su descendencia, le dijimos, de los caracteres hereditarios de padres a hijos, ¿ya? Y el conjunto de todos los caracteres transmisibles que vienen fijados en nuestros genes recibe el nombre de genotipo. O sea, ya tenemos nosotros nuestra herencia, pero no siempre se manifiesta al exterior. Pero hay casos en que ese carácter se manifiesta al exterior, ¿no? Y eso se denomina fenotipo. Como les digo, hay hijas que se parecen tanto a la mamá o tanto al papá. A eso le denominamos fenotipo, ¿ya? Inclusive a veces la voz, lo que habla, lo que charla, cómo se mueve, ¿no? Ahora, el genoma, ¿a qué se denomina genoma? Y esto recién no hace mucho que lo han podido estudiar. Aquí vemos nuestro cromosoma, ¿no? ¿Sí? Y decimos que está en 23 pares, en una célula, en una sola célula. Entonces se ha estudiado, ¿ya? El totalidad del ADN presente en nuestra célula. Ese es el genoma. El totalidad de ADN en cada célula. ¿Ya? Eso es genoma. Ahora, todos los genomas están formados por ADN. ¿Ya? Y ese ADN tiene, así como se está viendo, una doble hélice compuesta por 2 hebras de cadenas de nucleótidas, ¿no? De cadenas polinucleótidas. Aquí ya se está mostrando, ¿no? Miren, al final forma. Ya se ha estudiado y ese es el genoma. La totalidad del ADN que está presente en nuestra célula, en cada célula. Entonces, el genoma será el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula, en esos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Entonces, en los seres humanos, el genoma consiste en 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias, porque también tenemos ADN en las mitocondrias. Entonces, cada conjunto de 23 cromosomas contiene aproximadamente, pareciera que es poquito, pero mire, 3.000.1 millones de bases. Ya por eso tardaron tanto en estudiar. Y aquí tenemos, ¿no? 23 pares. 22 autosómicos y uno que vendría a ser sexual. ¿Hay enfermedades, chicos? No vamos a entrar a detalle porque ese no es el tema, pero hay enfermedades que se produzcan. Sí. 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 Las más conocidas, díganme, a ver las que se acuerdan. ¿En qué El parte? síndrome de Down. En el Síndrome de 21, Down, creo que. síndrome de Turner. Ya, en el 21, ya. ¿Qué otro? Síndrome de Prader-Willi. ¿En qué cromosoma? Creo que era en el 18. ¿Y el 13 lo han escuchado? El maullido de gato, por si un caso. ¿No? No. Sí, sí, sí. Sí, en Sí, embriología. no, sí han de ver avanzado. Ya, entonces, cuando el empaquetamiento no ocurre de forma correcta, a veces es más grande, más pequeño en relación al otro, ahí se producen los síndromes. Pero el más conocido de todos es el síndrome de Down, ¿no? En el cromosoma 21. ¿Sí? Entonces, gen es la unidad física básica de la herencia.
Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas, ¿qué era? Eso es lo que nos transmite, cromosoma, ¿ya? Un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN y solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Los seres humanos tenemos aproximadamente 20.000 genes organizados en nuestros cromosomas. Bueno, y en el ADN circular se encuentra a nivel de la bacteria. Las bacterias pues son células procariotas, ¿eh? No tienen una membrana nuclear que delimita el núcleo. Entonces, por lo tanto, todo el contenido va a estar en su citoplasma, ¿ya? Ahora, dijimos, al igual que nuestra célula, generalmente el ADN bacteriano se encuentra de forma circular aquí en el citoplasma, pero también puede estar contenido en otras estructuras denominadas plasma, ¿ya? Entonces, es un ADN extracromosomal el que está contenido en los plásmidos, y esto es responsable de la resistencia antibiótica. Bueno, el ácido ribonucleico dijimos que el ácido ribonucleico es una molécula similar al ADN, pero no tiene doble hebra o doble cinta, ya es una sola cadena polinucleótida, ya una sola, ya es una cadena sensible. El ADN tiene dos, ¿eh? Entonces una hebra de ARN tiene un eje constituido por azúcar, grupo fosfato de forma alterna, y va a tener igual cadena polinucleótida, pero una sola. Base nitrogenada, el azúcar y el ácido ortofosfórico. ¿Ya? Ahora, en las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, digamos, ¿no? Purina y pirimídica. La purina adenina, ay, perdón. La purina adenina, Y guanina. adenina, guanina, ajá. Y la pirimídica, citosina, ya no hay aquí timina. ¿Qué cambió? Porque la Uracilo. timina ya por el uracilo, exactamente, ¿ya? Uracilo. Hay diferentes tipos de ARN en nuestras células, ¿ya? Son 4. ARN mensajero, ARN ribosomal en el ribosoma, ARN de transferencia y un ARN pequeñito, ARN que no había sido tan pequeño que digamos, ¿ya? ARN que se ha encontrado de pequeño tamaño y que está involucrado en la regulación de la expresión genética, es el ARN nuclear pequeño, así se denomina. 4. Ya igual, miren, tenemos ARN, pero ya no tiene la doble hélice, sino tiene uno, ¿ya? Y ayuda en la transcripción y en, en el ensamblado correcto también en la formación de proteínas, ¿ya? Entonces aquí miren para que vean la diferencia. En cuanto a su composición, también una cadena polinucleótida, pero una sola, aquí sí o sí dos, ¿no? Y el azúcar, perdón, el azúcar es la ribosa, en el ADN era 2-desoxirribosa, ¿no? Y la base nitrogenada pirimídica cambia la timina, ¿no? Por el uracil, ¿ok? Ya bueno, eso ya les dije todo. Entonces, 4 tipos de ARN: mensajero, ribosómico, transferencia y nuclear. ¿Qué nos importa aquí? Lo que más nos importa de cada uno es su función, saber qué hace, ¿ya? ¿Para qué son importantes? Va. El ARN mensajero solamente representa el 5% del total de ARN y se encuentra en núcleo, pero también se encuentra en citoplasma, en ambos. ¿De qué se encarga? Esto es importante. De transmitir la información genética. ¿De dónde? Del ADN nuclear. ¿A dónde? Al citoplasma.
¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de proteína? Ribosomas. ¿Y también dónde? ¿Y dónde están los ribosomas? Retículo endoplásmico. Ya. ¿Y esa organela en qué lugar, en qué sitio se encuentra? ¿En el núcleo? ¿No? En el citoplasma. Es en el citoplasma. ¿Ya? Ahora, el ribosómico es el más abundante y constituye aproximadamente el 80% del total, y este sí está vinculado ¿a qué? Síntesis de Síntesis proteína. de proteína. Síntesis de proteína. Ahora, el ARN de transferencia es también denominado soluble, es el de menor tamaño molecular porque apenas contiene alrededor de 72 nucleótidos, y su función, esta es importante, transporta ¿qué? Aminoácido. Eso, para formar, el aminoácido es la estructura básica de ¿qué? De las proteínas. De las proteínas. Todo va en relación, miren, a la formación también importante, no solo de la transmisión de nuestra herencia genética, sino también la formación de proteínas. ¿Ya? Y el ARN nuclear tiene menos de 300 nucleótidos, es rico en uracilo, y este interviene en el procesamiento del ARN mensajero en el núcleo. ¿Ya? Vamos a ver diferencias entre ADN y ARN. El ADN, ¿cuántas cadenas polinucleótidas tiene? Que la denominamos hebra o cinta. ¿Cuántas? Dos. ¿Mm? Dos. El ARN, Uno. No. uno. Ya. ¿Qué base nitrogenada no tiene el ARN? ¿Qué base nitrogenada no tiene? La timina ¿Y por quién cambió? por el uracilo. Muy bien, por el uracilo. Ok. Ahora, otra diferencia más, el azúcar. El azúcar en el ARN, ¿qué nombre recibe? Ribosa. Y en el ADN, Desoxirribosa. y ese 2-desoxirribosa, mire, acá no tiene oxígeno, en el carbono 2, después todito lo mismo, ¿ya? Solo acá le falta el oxígeno, 2-desoxirribosa. Muy bien. Es que igual aquí, ¿no? Las diferencias. ¿Ok? Ya. Les voy a dar 2 tareitas, ¿ya? Están aquí, pero ustedes me complementan. Yo ya les he, hay hartas cosas aquí, pero yo quiero que ustedes me complementen para el examen, ¿ya? Me van a leer un poco más para que me expliquen sobre el virus del SARS-CoV-2, que es el virus que no hace mucho hemos salido en pandemia, ¿verdad? Del COVID-19 se llamaba la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, entonces me lo van a estudiar un poquito más. ¿Y de qué es la clonación? ¿Ya? ¿Qué sería la clonación? La clonación se puede hacer a células, a tejidos, bueno, o el organismo completo. Entonces, ya ustedes me dirán, van a repasar un poquito. Ya hasta aquí entra el examen, jóvenes. Entonces, para el examen del segundo parcial, que dijimos que va a ser el 15 de noviembre, entran los siguientes temas. Entran hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y enzimas. ¿Sí? Esos 5 temas. Complementen, les he dado en cada tema una tarea diferente para que ustedes estudien. No se olviden. Si alguien puede, por favor que tenga la gentileza de ponerlo en el grupo de WhatsApp, todas las preguntas que le dije que ustedes me complementen. Todo lo que le dije que me complementen. ¿Ya? Si puede hacerlo alguno, por favor le encargo. O mejor aquí ya, de una vez. ¿Quién puede hacerlo? Mejor así. Doctor, una pregunta. Dijo hidrato de carbono, lípidos, proteínas. ¿Qué más? Enzimas y ácidos nucleicos, son 5.
Doctora, otra pregunta. Sobre el SARS-CoV-2, ¿es más su morfología, estructura o también todo el proceso, cómo causa la enfermedad y eso? No, más que todo la estructura, porque lo que nos interesa es ver, ¿no? Su molécula. Aunque aquí ya les he puesto, miren, ¿ya? Ya ustedes me van a leer un poquito más, porque de la enfermedad ya ustedes lo hacen con la doctora Cheli, ¿no es? O la doctora Araújo, docentes que son de bacteriología, virología. Ya más que todo la estructura, porque lo que me interesa es ver, porque hay virus que tienen RNA, otros tienen ADN, ¿no es? En su ADN. estructura. Es, Gracias, ¿ya? doctora. Y doctora, ¿eso del SARS-CoV-2 lo vamos a escribir y presentárselo o lo vamos a exponer? No les voy a preguntar en su examen. Si quieren, Ah, háganlo. ya. Háganlo ya. Si quieren, háganlo para que ustedes puedan estudiar. Pero aquí hay, ya. Y igual lo mismo de la clonación, está un poquito, está explicadito, pero quiero que ustedes repasen, lean un poquito más. ¿Ya? Está bien, Bueno, doctora. bueno, nos vemos entonces la siguiente semana en clases presenciales. Tienen exámenes pendientes conmigo, ¿verdad?